Esta semilla está vestida de leyenda. Desde tierras lejanas llegó a nuestro país para florecer con un sello propio. Ha superado grandes obstáculos y hoy es habitante cotidiano de nuestro paladar. Esta es la aventura del café de Venezuela. El café es una pasión realmente arraigada al consumidor venezolano. Para nosotros, primero en la vida es un café. Al amanecer la gente toma un café. Al iniciar una reunión se toma un café. Al haber cualquier tipo de actividad, la invitación es un café. Es parte de algo que está en nuestro ADN inmerso. Esa cafeína que usted requiere alrededor y a lo largo del día le dice cafeína con sabor venezolano. Cada quien que agarra una tacita de café en cualquier sitio, en cualquier tienda, dice que el café es bien bueno. Pero detrás de esa tacita que él se ha tomado, hay una historia de cualquier productor de nuestro país. A este grano lo llamamos nuestro, pero su viaje inició muy lejos de esas tierras. Hay toda una discusión en torno a cuál es el verdadero origen. Y ahí está la leyenda, precisamente porque no hay certeza, no hay ningún elemento escrito que pueda determinar con precisión cuál fue ese origen realmente. Pero una de esas leyendas es la de Caldi. La versión más difundida habla de Caldi, un pastor etíope que vigila su rebaño en una tarde tranquila. Él nota, con alarma, que sus cabras comienzan a saltar eufóricas, sin ningún motivo. Teme que hayan enloquecido, pero pronto descubre que han estado comiendo unas cerezas rojas que crecen en los arbustos. Asombrado, lleva el fruto a su monasterio. Ahí, la curiosidad de los monjes lo transforma en una bebida de exquisito aroma que los llena de vitalidad y los mantiene despiertos. A partir de este momento, el café tiene su propia historia. Su semilla se extiende por África, Asia y América. Las cabras no estaban tan locas después de todo. Nuestro país debe esperar hasta el siglo XVIII para conocer los primeros cafetos. La llegada de la planta al continente americano es reseñada en versiones diferentes. En una, llega a Martinica proveniente de Francia. En otra, son los navegantes neerlandeses quienes la traen a sus colonias. Pero es el padre, Joseph Gumilla, misionero jesuita español, quien documenta en 1730, después de haber estado en Surinam, la plantación de las primeras semillas de café venezolano en la zona del Orinoco. El café, fruto tan apreciable. Yo mismo hice la prueba. Le sembré y creció de modo que se vio ser aquella tierra muy a propósito para dar copiosas cosechas de ese fruto. A partir de ese momento, gracias al desplazamiento de las misiones jesuitas, el cultivo comienza a extenderse por el territorio, alcanzando progresivamente las regiones central, andina y occidental de Venezuela. Para que nazcan las primeras ramas del cafeto, la semilla debe permanecer dentro de un germinador durante casi 2 meses.
Se mantiene en un vivero donde se le dan los cuidados esenciales hasta que la planta está lista para ser sembrada en tierra fértil. Venezuela ofrece condiciones ideales para este cultivo. Aunque la producción se concentra principalmente en Portuguesa, Lara, Mérida, Trujillo y Monagas, este grano se da en 14 estados de nuestro territorio. La diversidad climática del país hace que el café de cada una de nuestras regiones tenga características especiales. El café venezolano es muy interesante porque nosotros tenemos muchas regiones muy marcadas, es decir, desde los Andes hasta Oriente tenemos muchos microclimas muy distintos, algunos con influencias de la brisa marina, algunas con muchísima altura como los Andes, algunas con mucha salinidad como los cafés de Oriente, por ejemplo, y eso hace que tengamos un perfil de sabor muy amplio en cada una de las regiones. Las cualidades de Venezuela, por donde está situada, por su suelo, sus climas, hacen que el grano por sí tenga ya una calidad superior a la de la mayoría. No somos suelos volcánicos, tenemos las lluvias necesarias, alturas aceptables. Es gracias a esto que, desde su llegada, el café prospera y queda arraigado a estas tierras. Solo 25 años después de la primera siembra, un buque de la compañía guipuzcoana zarpa del puerto de La Guaira con destino a Cádiz, España. En el navío viaja un modesto saco con algunos kilos de café venezolano en grano. Nuestra primera exportación. Maracaibo tendrá exportaciones de café ya hacia los años 1780, o sea que la difusión fue bastante rápida. No diría yo que fue realmente muy voluminosa en cuanto a la producción, pero que sin embargo tuvo la virtud de introducir un nuevo elemento. Hasta entonces, la Capitanía General de Venezuela se ocupaba casi exclusivamente a la producción de añil, tabaco y sobre todo cacao. El café, podríamos decir casi que no es un producto colonial, sino que es un producto de la última época y que responde un poco también a lo que habían sido las políticas en las que España comenzó a ver América con otros ojos. Ya no era con los ojos del que va a extraer solamente metales preciosos, sino que ahora se le va a ir adjudicando a cada una de las colonias una actividad especial. Para finales del siglo XVIII, el café se ha extendido por Caracas y sus cultivos adornan las faldas del Ávila, ocupando las tierras que van desde San Bernardino hasta Petare. El valle exhibe orgulloso sus cafetos y los celebra con un acto festivo en la Hacienda Blandín, hoy el Country Club. Bajo la arboleda se sirve café a los invitados en exquisita porcelana, mientras un cuarteto ameniza la tertulia con música clásica. Gracias a la reseña del cronista Aristides Rojas, la celebración pasa a la historia con el nombre de la primera taza de café en el Valle de Caracas. Vas a encontrar a lo largo de todo el este, de lo que hoy sería digamos, el valle, y donde está hoy la Avenida Miranda y a los lados las urbanizaciones, que esas urbanizaciones se construyeron precisamente sobre esas viejas haciendas. Con la llegada del siglo XIX comienza a gestarse la República. Se busca reconstruir la nación en medio de un largo periodo de guerras. Mientras tanto, el café continúa ganando espacio en nuestra economía. Su cultivo aumenta, logrando en 1830 superar al cacao en índices de exportación. Para entonces, la producción cafetalera en el país tiene dos caras. Por un lado, en los Andes están las fincas familiares, monoproductoras y de pocas hectáreas.
Por otro, están las haciendas, principalmente en la cordillera de la costa, donde se cuenta con importantes extensiones de terreno y numerosa mano de obra. En estos años, Táchira, Mérida y Trujillo, estados que no sufren los efectos de la guerra federal, se posicionan a la cabeza de la producción nacional. Es entonces cuando un grupo de firmas comerciales alemanas se instala en el estado Zulia para motorizar la exportación de este café hacia Europa y Estados Unidos. Se encargan además de importar todo tipo de mercancía, logrando rápidamente que la economía de la región se dinamice. El flujo comercial en la zona es tal que se crea un sistema de vías férreas para unir los pueblos andinos con el sur del lago de Maracaibo. A finales del siglo XIX, somos un país cafetalero. El grano representa más del 70% de las exportaciones nacionales y es la principal fuente de riqueza de Venezuela. La bebida es infaltable en la mesa del venezolano, sin importar su condición social. Como parte de nuestro día a día, también se cuela en la literatura, evidenciándose sobre todo en la obra del escritor Rómulo Gallegos, en especial en su novela La Trepadora, que transcurre entre los cafetales de una hacienda llamada Cantarrana. Aquella noche floreció el cafetal. Al alba aparecieron los cajos floridos y era bajo la sombra de los altos guamos como si toda la noche hubiese estado nevando. Los cafetos comienzan a florecer de 2 a 3 años después de ser plantados. Sus ramas se llenan de bayas verdes que, con el pasar de los meses, irán cambiando de color hasta estar listas para la cosecha. En Venezuela, la recolección se hace de manera manual, con caficultores que pasan de planta en planta arrancando solo las cerezas maduras. Para obtener el grano verde de café, es necesario que los frutos recogidos pasen por un proceso llamado beneficio. En nuestro país, este se realiza por la vía húmeda, en la que el café es descerezado en máquinas de agua a presión que desprenden la pulpa de los granos. Una vez que se despulpa ese café, cae en unos tanques de agua, donde se va fermentando por al menos 12 horas. Y una vez fermentado, entonces se lava varias veces. De ahí, los granos son llevados a los patios de secado o las camas africanas para eliminar la humedad. Se secan en su pergamino, una capa natural de la semilla que la recubre y protege. Y así pasa entre 7 y 20 días, dependiendo de las condiciones y el proceso que se quiera realizar. En Venezuela se produce mayormente la variedad de café arábica. Una sola de estas plantas puede producir hasta 2.000 cerezas en un año. El tiempo de cosecha es sinónimo de abundancia, pero en algún momento termina. El café pasa a ser el primer producto, pero también el primer producto que va a ser sujeto a todas las crisis internacionales. En 1898, el mercado mundial sufre una fuerte sacudida. Debido a la sobreproducción de café brasileño, el precio del grano baja y, en Venezuela, los ingresos de exportación comienzan a disminuir. Son los tiempos turbulentos en los que el tachirense Cipriano Castro encabeza una campaña militar que lo lleva a la capital para hacerse con la presidencia de la República. Hay una crisis profunda, muy profunda desde el punto de vista fiscal. La producción agrícola nacional no ha tenido tiempo de recuperarse cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En los años siguientes hay una corta mejora en el mercado. La caficultura venezolana alcanza un hito en cifras de exportación. Pero esto no vuelve a repetirse, porque un reventón lo cambia todo. El Pozo Barroso II es de 1922 y ese reventón fue el indicio de que
Venezuela tenía una enorme capacidad para poder suministrar petróleo al mundo industrial. En los años siguientes, la producción de café se estanca y el comercio mundial se ve afectado por la Gran Depresión. El gobierno de Estados Unidos pone en marcha el plan New Deal y devalúa su moneda para enfrentar los efectos de la crisis. Muchos países copian esta medida, pero no Venezuela. En 1934, el bolívar refuerza su valor y como consecuencia, los precios de nuestros productos agrícolas aumentan. Exportarlos se vuelve más difícil y el petróleo, altamente rentable en estas condiciones, se convierte en el centro de la economía nacional. La agricultura sufre un golpe realmente mortal. No tenía todavía una capacidad como para poder sobrellevar estas circunstancias. Y ahí notamos, sí, un golpe muy importante al sector cafetalero. Todo eso afectó las grandes haciendas, las grandes corporaciones que se dedicaban a la exportación de café. Los dueños de hacienda, la mano de obra, entraron en una crisis que severamente afectó la producción de café en Venezuela. Los esfuerzos se vuelcan en la búsqueda de soluciones. Comienzan a darse las primeras asociaciones cafetaleras y en 1936 se crea el Instituto Nacional del Café. A partir de la Segunda Guerra Mundial, tienen lugar diferentes convenios internacionales donde se fijan cuotas de exportación para garantizar la estabilidad del mercado. En Venezuela se siguen sumando iniciativas para impulsar la producción. Se crean varios organismos con la intención de asistir a los caficultores. Sin embargo, los resultados no son los esperados. Los índices de exportación no vuelven a levantarse. Llegamos entonces a un país donde la caficultura casi desaparece y si lo poco que se logró contener es por el esfuerzo de humildes familias que no conocían otra actividad que el café. Muchas han sido las familias cuyas manos han sembrado, cosechado y beneficiado este fruto desde que aparecieron los primeros cafetos en Venezuela. Los secretos del cultivo se han transmitido de generación en generación y hoy siguen siendo parte de la riqueza de nuestros caficultores. Vengo de una familia campesina. Mis orígenes están vinculados al desarrollo del café arábica en los pueblos del sur del estado Mérida. Hablar de café para mí es hablar de una cuarta generación a la que pertenezco, donde el café es fuente del desarrollo social de nuestras comunidades. Mi papá era agricultor y en mi casa se secaba el café en el patio. Mi papá lo descerezaban y se secaba en la casa. Todos esos olores fueron parte de mi infancia y eso se le queda a uno. Creo que la clave es esa, no permitir nunca que tus hijos pierdan el amor o que no conozcan el sitio de donde vienen, de donde ha salido todo. Esa unión nos ha permitido a esta, la cuarta generación, seguir todavía pues, en pie de lucha y adelante con el negocio de la caficultura. A través de la experiencia hereditaria, el caficultor aprende el arte de cuidar y acompañar al café en cada paso de su transformación. Este proceso llega a su fin cuando el grano está listo para llevarlo a las torrefactoras. Y se guarda en pergamino hasta que el caficultor decide vender el café, que es cuando va a una trilladora. Una trilladora es una máquina que entonces retira ese pergamino del café y lo deja en semilla
para que pueda ser comercializado. Al llegar el productor, salimos a atenderlo, vamos pullando saco por saco y en el momento que pullamos ponemos atención de todos los sentidos, cómo suena, cómo huele, cómo se ve, el tacto para ver si tiene humedad, si tiene tierra. Una vez las empresas torrefactoras reciben el café, el siguiente paso es seleccionarlo. Los cafés pueden traer muchas impurezas o defectos propios de las prácticas agronómicas que agregan malos sabores al café. Lo que hacemos nosotros es que retiramos todos esos cafés o esos granos defectuosos y nos quedamos con lo mejor de esos granos. Después de la selección, los granos están listos para ser tostados. Se les somete a temperaturas y tiempos variables según el perfil de sabor que se quiera lograr en la taza. El tostado ligero corresponde a un café suave, de cuerpo liviano y una marcada acidez. El tostado medio genera un sabor menos ácido y más dulce. El tostado oscuro es más intenso y amargo. Candelaria ya está colando. ¿Y cómo lo sabes? Por el aroma yo lo sé. Como de América el mejor café. Escogido, tostado, molido y en una nueva lata envasada al vacío. Para que tenga buen gustico. Fama de América. Esto se llama café. Los tiempos cambian, pero negrito con leche o marrón, más sabroso sigue siendo el Peñón. En la memoria del venezolano, estos comerciales quedaron grabados para siempre. Los anuncios, logos y colores de las marcas se vuelven familiares con el surgimiento de diferentes torrefactoras nacionales y regionales que compiten por conquistar al público. Pues aunque el siglo XX está lleno de obstáculos para la exportación, el mercado interno sigue demandando buen café. En el mundo del café hablamos de la taza como las propiedades de sabor y aroma que tiene esa bebida que vamos a probar. Para obtener una taza de calidad es necesario contar con un grano de calidad. La taza en sí son las sensaciones que percibe el consumidor al momento de tomarse el café. Todos esos elementos que son muy variables, de acuerdo al tratamiento que se le da al grano, a qué varietal pertenece, a las condiciones geográficas. Por eso, una nueva generación de emprendedores está trabajando de la mano con los caficultores para introducir a Venezuela en el mundo del café de especialidad, donde todos estos detalles hacen la diferencia. El café venezolano hoy en día lo estamos redescubriendo porque recuerden que primero fue el café llegó a Venezuela antes, por ejemplo, de pasar a Colombia. En el primer encuentro internacional de café de especialidad venezolano, justamente gana un café sembrado en el Cerro Ávila, en el Guarela Repano. Y es el café que con orgullo llevamos a varios países. Estuvimos en Milán en el Mundial de Café de Milán, estuvimos en Roma y estuvimos en Estambul dando una muestra de estos cafés. Y fueron cafés que realmente sorprendieron a todas las personas que tuvieron la oportunidad de probarlos y nos dieron fe y además nos terminaron de convencer de que tenemos algo muy especial en el café de Venezuela. El Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano se celebra con la intención de mostrar la calidad de nuestro grano a través de una competencia en la que participan productores locales e internacionales. Iniciativas como esta son un signo de que la caficultura en Venezuela se abre paso a una nueva etapa.
El café de especialidad ha surgido como una alternativa para sortear los obstáculos que aparecieron con el nuevo siglo a partir del año 2004, cuando el sector comenzó a verse cada vez más reducido. El café prácticamente no cubría los costos de producción y obviamente el productor no tenía ganancia y buscó la manera de subsistir con otros rubros. El control de precios, establecido tanto en el grano verde como en el café procesado, es el origen de esta situación. Se le suman los problemas en el suministro de combustible y la inflación creciente. Como consecuencia, la producción disminuye significativamente y deja de ser suficiente para satisfacer la demanda interna. Estas condiciones se extienden durante más de una década, hasta que son levantadas las regulaciones. Y hoy en día ha cambiado la cosa. El rubro volvió otra vez, agarró un buen auge, ya la gente está volviendo a cultivar café. Es el interés y la inversión de un empresariado emergente lo que está abriendo un camino de nuevas posibilidades. Actualmente estamos, diría yo, en una etapa de renacer. Existen en Venezuela hoy una gran cantidad de gente joven y de todas las edades, ¿no? Queriendo sembrar café. Y una de las cosas buenas que uno ve ahorita es que inclusive la gente está cultivando café sin necesidad de crédito. Todo el mundo ahorita está trabajando prácticamente es con recursos propios. Nos dejan solos y bueno, solos tenemos que echar para adelante y hemos podido echar para adelante. Ahora, el foco del sector está puesto en el aumento de la producción y la optimización de los procesos. La escuela cafetalera se está renovando ahorita, se está renovando los cultivos y hay una intención de los caficultores de mejorar la calidad de su producto. Yo creo que Venezuela debería estar en capacidad de producir un 40% más de lo que ha venido produciendo en cosechas pasadas, por efecto de mejora en el trato al cultivo y la expansión de la frontera agrícola del café. Que es el miedo que uno tiene, que si no abrimos otra vez la exportación de café como la teníamos antes, va a llegar un momento que el consumo interno no nos va a dar para todo el café que vamos a producir, pues. Es por eso que nosotros vemos la penetración de los mercados internacionales en primera instancia a través de cafés de especialidad, a través de café de altísima calidad, que permitan que el mercado vaya generando ese deseo por tener café venezolano. Y yo creo que eso es lo que hemos estado logrando en estos últimos años. Estamos ensayando un nuevo modelo. Recientemente se han dado pequeñas exportaciones desde empresas particulares y grupos de productores que buscan incorporar el grano venezolano otra vez en el mercado. Nosotros ya hemos empezado a exportar café, muy poco, muy micros lotes, pero estamos haciendo las cosas, abriendo las puertas para los que vienen y para los que tenemos. Ningún productor por sí solo va a tener cantidad, entonces es necesario que nos pongamos de acuerdo con varios productores, intentamos mantener una calidad pareja que permita hacer un volumen suficiente para lograr materializar negociaciones. Entonces, esos son los nuevos esquemas de comercialización y son ideales para los nuevos emprendimientos. Entonces, no hay que tenerle miedo pues, al tema de la magnitud o del tamaño del productor. Lo que sí hay es que tener claro es que lo que se quiere cada día es mejora en calidad, mejora en servicio, y eso por ahí es por donde hay que apuntar. Así como se busca alcanzar altos estándares en el mercado internacional, también a nivel interno se debe responder a un consumidor cada vez más exigente. Con el aumento de las marcas y el auge de las cafeterías, el venezolano quiere mejor café. Dejó de ser simplemente un producto de consumo y se convirtió en un hábito y en un placer. Y por ahí, pues entonces se va desarrollando todo este tema del barismo, donde nos preocupamos más por de dónde viene ese producto, cómo lo procesaron y, por supuesto, los sabores que tiene esa taza.
El barismo nace en Italia a principios del siglo XX, con la invención de la primera máquina de café. Desde entonces, el trabajo del operador de este equipo, el barista, ha ido evolucionando. Preparar o ofrecer una buena taza de café en un negocio es la suma de muchos pequeños detalles. Entonces no es solo seleccionar el grano, es también entender que debemos utilizar el agua apropiada para prepararlo, ¿no? Que debemos tener los equipos necesarios para poder ofrecer esa taza de café, pues es muy importante. En Venezuela, esta experiencia tiene una identidad propia. Las máquinas de expreso llegan con los italianos en la década de los 50 y rápidamente se adueñan de restaurantes, hoteles, bares y panaderías. Las cafeterías se popularizan como sitios de encuentro. Desde entonces, adoptamos el café de máquina y lo rebautizamos como guarapo, cerrero, guayoyo o negrito. El venezolano le inventa tanto nombre a los cafés que para nosotros los baristas es un reto adicional, pero siempre hay que atenderlos, no los pidan marrón, no los pidan cappuccino con doppio ristretto, porque sea lo que sea y cueste lo que cueste, el venezolano en su economía siempre tiene para tomarse una deliciosa taza de café. Este grano nos ha acompañado durante 300 años de nuestra historia. En él reposa el conocimiento de nuestros caficultores. Es una tradición, un arte que ha pasado de generación en generación, a pesar de los obstáculos. Es un aroma que está impregnado en nuestro día a día. Es nuestro café, el café de Venezuela. Nosotros siempre sentimos que en torno al café se hacen grandes cosas, porque el aroma del café une a la gente. Es un café resiliente porque el café venezolano ha pasado por muchas etapas y hoy en día está renaciendo, se ha negado a morir y hoy en día está demostrando nuevamente lo grande y lo rico y lo bello que puede ser el café venezolano. El café es el elixir de la vida, porque si uno no toma café, no es feliz, definitivamente. Nuestro grano resiste más allá de las dificultades y tropiezos. La aventura del café en Venezuela es una historia que seguimos construyendo.